Hola a todas las personas que nos ven y nos siguen por las redes sociales. Le damos un cordial saludo a todos ustedes. También saludamos a las personas que nos siguen y nos ven, también nos escuchan por Radionosis Colombia, una emisora para despertar conciencia. Como siempre, cada día sacamos una reflexión con respecto a la enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor, Kalki Avatara de la era de Acuario. Mi nombre es John Edinson Gómez, misionero de la ciencia y cultura gnóstica, y hoy hablaremos de uno de los temas que más reflexionamos en los salones de conferencia, que es la evolución y la involución. Obviamente también hay una tercera palabra para muchas personas que ya han estudiado al venerable maestro, pues hay una tercera que se llama la revolución. Pero bueno, en este episodio chiquito para reflexión del día, queremos enfatizar específicamente la labor que tiene que hacer el ser humano. Miren, la semana pasada estábamos con unos estudiantes, están en primera cámara, y les decíamos de que el proceso del ser humano es un proceso tan grande porque llega en un punto en que la esencia, que de pronto para las personas que todavía no saben qué es la esencia es la chispa divina, es el alma de nosotros pero en embrión. Nosotros no tenemos un alma, tenemos un embrión de alma, porque si nosotros tuviéramos un alma, la humanidad o nosotros, como seres humanos, no estaríamos cometiendo los errores de hoy en día. Un ejemplo es las guerras. El maestro Samael plantea de que si la humanidad tuviera entre un 7 y un 10% de conciencia despierta, no habrían guerras. Entonces en la reflexión de hoy queremos hablar de todo ese proceso que como esencia tenemos en los reinos de la naturaleza antes de ser humanos. Entonces primero fuimos minerales, esos gnomos y pigmeos que muestran en algunas fábulas, cuentos y películas, ¿cierto? Esos enanos que son mineros y que cuidan esas riquezas de la tierra. Después fuimos vegetales, donde nos muestran esas hadas, ¿cierto? Donde nos muestran esos silfos y sílfides, dioses de la naturaleza, donde nos muestran de que hay una vida fantástica en el reino vegetal. Fuimos esos elementales. Y después pasamos por el reino humano, por el reino animal. Disculpen, ahí me equivoqué. Pasamos después por el reino animal. En el reino animal, obviamente tomamos todos esos cuerpos físicos de esos animales y cumplimos una misión específica en ese reino. No quiere decir de que ya ahí nazcan los yoes como tal. Nosotros como seres humanos tomamos cuerpo físico después de pasar por esos tres reinos. Y cuando llegamos al reino humano, nos dan 108 existencias, es decir, nos dan 108 vidas, que no es lo mismo que la reencarnación. El que reencarna es un ser despierto. Nosotros lo que hacemos es retornar con los agregados psicológicos que llevamos. Entonces, cuando nosotros pasamos por toda esa etapa de los tres reinos anteriores, repito, mineral, vegetal y animal, llegamos al reino humano. Y en el reino humano nos dan la posibilidad de seguir en una evolución, pero no es una evolución ya natural, porque las leyes de la evolución y la involución son naturales, hacen parte de este planeta, pero no nos lleva a ningún despertar de conciencia. Entonces muchos autores, sobre todo en la época del maestro Samael, cuando se habla del origen del hombre, daban a entender de que el ser humano venía del animal y no es así. Nuestro origen es totalmente divino. Nuestra esencia, nuestra chispa divina, es totalmente divina. Nuestro origen es de Dios. Entonces, cuando hablamos de esa evolución, estamos hablando de una ley natural que no nos lleva a ningún despertar de conciencia. Cuando llegamos al reino humano, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en esas 108 existencias, por ley natural tenemos que ir a algo que se llama la involución. La involución simplemente es un proceso que hace la esencia para recapitular, para otra vez aprender la lección de eliminar esos agregados psicológicos, cosa que no hicimos de manera consciente en el reino humano. ¿Por qué pasa eso? Porque la esencia de por sí es naturalmente divina y no tiene agregados psicológicos.
Entonces la naturaleza, y ella como madre, nos ayuda a nosotros a eliminarlo, pero de una manera dolorosa. Por eso es que es muy importante nosotros aprovechar esta existencia, de hacer alguna práctica, de transmutar la energía sexual. Si quieren saber un poco más de eso, sigan nuestras redes sociales que hablamos bastante de eso. También pueden ir a consultar a los libros del venerable maestro Samael Aun Weor, asistir a las conferencias que nosotros damos en los diferentes salones aquí en Colombia y en el mundo. Y entonces si nosotros como tal cumplimos esa labor de ser humano, el ser humano no tiene lujuria, envidia, codicia, no tiene nada de eso. Entonces nos revolucionamos. Y ahí miramos la carta número 10, que es la que tenemos aquí en la imagen, ¿cierto? Pero para las personas de que de pronto solo nos escuchan, es una carta donde en el centro hay una rueda y al lado de esa rueda, en el lado derecho y en el lado izquierdo, hay dos dioses. Una representación de que por el lado derecho suben las esencias, suben las almas evolucionando, y por el otro lado bajan las esencias, bajan las almas que no hicieron nada. Y arriba de ellos dos, en la parte superior de la lámina, nos encontramos con una esfinge, sí, la esfinge de Egipto, esa esfinge que está allá, que es una representación de los 4 elementos. Eso quiere decir que cuando la persona se revoluciona es porque domina esos 4 elementos interiores. Esos 4 elementos están relacionados con los agregados psicológicos que nosotros tenemos. Entonces, cuando la persona se revoluciona, sale de esa ley natural y empieza también a tener una revolución de conciencia. Y eso lo lleva a llegar, bueno, solo un poco redundante, eso lo lleva a tener una escala dentro de la jerarquía divina. Posiblemente ahorita somos hombres, posiblemente no, porque también el maestro explica de que nosotros somos animaloides, cuerpo de hombre, instinto animal. Entonces, el título de hombre dice que está equivocado para nosotros. Entonces, primero tenemos que ser hombres, personas sin instintos animales. Esos instintos animales son dados por los agregados psicológicos. Después llega esa jerarquía de superhombre, una persona que ya empieza a dominar su parte interior y que ayuda a los demás. Por eso el maestro habla mucho del sacrificio por la humanidad. Y así sucesivamente hasta llegar a ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que tienen una estrecha relación con la vida iniciática. Cuando una persona empieza a cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar, se convierte en un dios andante, y no estamos hablando de un dios que vuela, ya que saca chispas, que escupe fuego, sino que esa expresión de su cuerpo es 100% divina, no comete errores, sus pensamientos son puros. Si tiene que curar a alguien, lo hace, sin demostrar shows de magia. Entonces queremos hacer esta reflexión el día de hoy. Queremos de que en su conciencia quede que nosotros todos los días debemos revolucionarnos. No es cada 8 días, no es solo el sábado, no es solo el domingo, que son los días de descanso. No, son todos los días. Recuerden, mi nombre es Jonathan Gómez, misionero de la ciencia y cultura gnóstica, y nos veremos en una próxima reflexión. Hasta pronto.